Antes de comenzar con el tema de la predicación, me gustaría hacer una introducción pensando en el momento en que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida y la tiene que inspeccionar. Ellos llegan después de ver unas manifestaciones tremendas en el peregrinar del Señor por medio del desierto. Y cuando llegan allí, hay 12 personas que tienen que dar un informe sobre lo que ven, qué es aquello, cuál es la tierra donde Dios les ha llevado después de 400 años de estar esclavos de Egipto. Vosotros sabéis que 10 de ellos van 12, 10 de ellos llegan y lo que dicen, parte de estos 10, dice: el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Estos mismos 10 añaden posteriormente, dicen: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. ¿Tú te imaginas, después de este informe, después de todo el peregrinaje, después de todo lo que pasaron, después de estar 400 años en Egipto, llegan y reciben un reporter que lo que pasó por sus mentes o lo que pasaría sería decir: bueno, ¿y para qué? Todo esto, la esperanza, el gozo en un pozo después de pensar de que Dios nos sacaba de Egipto y nos traía a una tierra que habíamos entendido que era una tierra que fluía leche y miel. Qué tragedia, qué frustración. Fue de tal manera lo que el mensaje que recibieron, que la palabra de Dios dice, nos cuenta: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Me llama la atención que todo lo que vieron solamente fue aquello que derribó todos sus pensamientos. Yo, un poco meditando en esto, yo pienso que ellos creerían que Dios les iba a sacar de Egipto y que iban a estar en un lugar donde poco más o menos podría ser pues Punta Cana. Un lugar donde fluía leche y miel, donde ellos podían estar, ellos podían enseñorearse, ellos podían disfrutar, pero de eso que hubiera oposición. Y algo importante, que es con lo que yo quiero compartir con la ayuda del Señor, es que lo único que impidió que ellos pudieran disfrutar de lo que Dios les había preparado, que no se ve con ojos naturales,
Lo que Dios tiene preparado para ti y para mí no es algo que podamos ver con ojos naturales. Lo único que impidió que ellos pudieran disfrutar de aquello no fueron los gigantes, no fueron las ciudades fortificadas, fue su actitud. Los gigantes ni les atacaron. Las ciudades fortificadas estaban allí quietas. Y lo único que les impidió fue su actitud. Números 14, 20, 24 es lo que yo quisiera compartir. Entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Señor, bendiga su palabra. Hay otra traducción que dice que Caleb tuvo una actitud diferente. Los gigantes eran tan grandes para el pueblo que para Caleb y para Josué. Las ciudades fortificadas tenían el mismo color, estaban pintadas del mismo color, tenían el mismo tamaño, tanto para uno como para otros. Las circunstancias eran las mismas. Lo único que al final hizo posible que Caleb disfrutara de lo que Dios había preparado para él fue su actitud. Llegar a pensar, Caleb pensaba, tenía una actitud diferente porque él sabía que lo que Dios había preparado era lo mejor, que no tenía por qué fijar sus miradas en las apariencias, que el beneficio, que la felicidad, que el bienestar de Dios no está en aquel lugar donde tú estés mirando las circunstancias a tu alrededor. Ellos se frustraron porque no entendían que podían tener un Dios que permitiera, después de tanto tiempo, llegar a un lugar donde ellos tenían que pelear, donde ellos tenían que seguir luchando, que seguir enfrentándose a gigantes. Caleb entendía de que lo más importante, el espíritu que había en él, el espíritu que tiene que haber en nosotros, es que entiendas que donde Dios te ponga, donde Dios te ha puesto, es el mejor lugar donde puedes estar. Una actitud diferente. Actitud la define David Meyers. Actitud es la reacción evaluativa, favorable o desfavorable, hacia algo o alguien, que se manifiesta en las propias creencias, sentimientos o en la intención. La evaluación que hagamos será favorable o desfavorable dependiendo hacia quién te enfoques, hacia qué te enfoques. El segundo apellido no lo voy a leer, le voy a decir el nombre, Wendy. La actitud es tu postura para enfrentar las diversas situaciones de la vida. Es necesario tener una actitud positiva frente a cada situación que se presente en nuestras vidas, por más difícil que sea. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuál es tu actitud ante las situaciones verdaderamente difíciles que vienen a tu vida? ¿Cuál es tu actitud? Hay algo, y es que Dios ya te introdujo en una tierra en el momento que tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Dios ya lo hizo. Pero el propósito de Dios es que disfrutes de la tierra en la que estás. Igual podemos o pueden venir cantidad de espías a nuestra mente a decir que no podemos llegar a entender cómo, y he escuchado en muchas ocasiones frases que realmente suenan, duelen
o me duelen cuando las escucho, pero entiendo que a Dios le puede doler mucho más, y es decir, en vano es servir al Señor. En vano veo a incrédulos que viven mejor que nosotros, y es porque igual no hemos entendido o se nos olvidó o no hemos profundizado en la palabra de Dios, que en ningún momento Jesús dijo que iba a ser fácil. Es al contrario, en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, van a haber luchas y van a haber impedimentos y se van a levantar contra nosotros gigantes que van a querer que miremos atrás o que nos quedemos postrados allí, en medio del desierto, sin poder disfrutar de algo que estaba y que Dios no quitó, y que lo heredaron aquellos que tuvieron una actitud diferente, y es disfrutar de la leche y de la miel. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos pensar cuál es la dificultad que estás viviendo ahora y qué te impide entrar en ese reposo del Señor, disfrutar de la leche y de la miel, poder vivir una vida en la que te enfoques, que tengas una actitud en la que te enfoques, que allí donde tú estás, también está el Señor. No sé, que puedas pensar quizás una separación, una enfermedad, quizás tus hijos, quizás tus miedos. En esta mañana me gustaría decirte que desaparecerán, pero no te diría la verdad. No esperes que desaparezcan. Dios no le dijo a Caleb, o Caleb no les dijo que lo que estaban viendo eran visiones. No dijo que no existían los gigantes. No dijo que las ciudades que estaban allí estaban fortificadas. Lo que él les dijo es que si Dios les había llevado hasta allí, detrás de eso había un propósito. Y que todo el pasar por el desierto, todo lo que el plan que Dios tenía para su pueblo estaba allí y no dependía de las circunstancias. Estuve mirando y vi que 473 versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hablan de aflicción, tribulación y dolor. Pero escúchame, 1182 hablan de gozo y de alegría. Los problemas, queridos hermanos, queridas hermanas, son parte de la vida. Pero fíjate lo que es las cartas de Pedro. Si lees la carta de Pedro, empieza y les hace un recordatorio que yo quisiera aprovechar esta mañana. Dice que vosotros sois pueblo escogido por Dios, real sacerdocio santo. Y luego cuando llegamos al capítulo 4 y dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si algo extraño os aconteciese. No está ocurriendo nada extraño. Es propósito de Dios. Y luego el mismo Pedro dice, para que podáis disfrutar, no pone disfrutar, pero dice que sí, que participéis de las aflicciones, y luego dice, para que podáis ver la gloria de Dios. Yo sé que es muy complicado que podamos llegar a ver la gloria de Dios en medio de la situación que estamos viviendo. Yo sé que a veces es muy complicado que en medio de una tempestad, como les pasaba a los discípulos, cuando Jesús venía hacia ellos, no le veían un fantasma. A veces las situaciones es verdad que incluso puede distorsionar el escuchar al Señor, como pasaba con los discípulos, porque Jesús les hablaba y al final ya no sabían si era o no era. Pero tenemos una tierra delante. Estamos en una tierra donde Dios nos ha puesto, que Dios quiere que vivamos de una manera plena. Pablo decía, atribulados, pero no angustiados. Posible que podamos estar atribulados, pero Dios no quiere que vivas en angustia. Derribados, es posible que a veces las circunstancias pues nos hagan flaquear y nos derriben, nos derriben, pero que no acabemos destruidos.
Hablaba, dice, en apuros, mas no desesperados, porque la esperanza sigue siendo Cristo. Y nuestra esperanza es entender de que Dios tiene un propósito detrás de todo. Perseguidos, mas no desamparados. Pero necesitamos una actitud correcta. Y para ello, yo quisiera tocar 4 puntos. La primera es, evita la queja. La queja no va a mejorar nuestras circunstancias. La queja lo único que puede producir es amargura, despecho y los deseos que al final acabaron en los corazones del pueblo que se quejó y al final dijeron, vámonos, estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor allí esclavos. Vamos a buscar a alguien que nos dirija y que nos lleve otra vez. La queja no cambiará las circunstancias. La queja cambiará, empeorará tu circunstancia. El salmista en el Salmo 77, del 1 al 3, dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No te quejes. No te quejes de la situación en la que Dios está permitiendo. No te quejes en esa situación que igual, sin esperarlo, estás viviendo. No te quejes. El mismo pueblo, en otro pasaje de la Biblia, dice que se volvió a quejar, se quejaba a Moisés, dice que Dios envió serpientes. Las mordeduras de serpientes lo único que van a hacer, lo único que puede hacer es morderte y producirte desaliento, desánimo, amargura. La queja tiene un veneno que mata. La queja tiene un veneno que al final lo que hace es que te prives de encontrar el reposo del Señor. El segundo cosa que tenemos que tener es que en la situación en la que estés, dale la gloria a Dios. Hay una botánica que vivía en Estados Unidos, es una botánica israelí, que regresó a Israel. Ella vivía en Estados Unidos y regresa a Israel. Y ella, cuando llega a Israel, empieza a trabajar en la tierra y, bueno, los que habéis ido a Israel y conocéis un poco, no es una tierra es una tierra árida. Cuando yo fui allí, lo que más testificaban el pueblo de Israel era el milagro que se había producido en medio de la tierra, como una tierra que era desértica podía dar fruto impresionante, ¿no? De hecho, ahora mismo Israel está exportando 12 millones de toneladas de dátiles. Pero a mí me llamaba mucho la atención cuando bajábamos, íbamos y estábamos rodeando el Negev. El guía que venía con nosotros me hizo fijarme, estábamos pasando por un vergel. O sea, veías el vergel a mí y luego todo rodeado de desierto. Esta botánica israelí hizo una declaración que dice, estoy buscando árboles que prosperen en el desierto, que se regocijan viviendo en el desierto, no las que tengo que mantener con vida artificialmente. Estoy buscando árboles que prosperan en el desierto, que se regocijan viviendo en el desierto, no las que tengo que mantener con vida artificialmente. Hay otra parte en la Biblia que dice, te haré fiesta en el desierto.
Dios está buscando que tú te regocijes en el desierto. Decía el autor de Hebreos, así que en todo momento ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza que no es otro sino la ofrenda de labios que bendicen su nombre. Está hablando de un sacrificio que no es de una alabanza que no sea espontánea, sino que sea sacrificial. Si algo cuesta es poder dar gloria a Dios y poder alabar al Señor en medio de una situación que no es nada agradable. Escuché hace años, después de que Luz Casal, que es una cantante, saliera de un cáncer. Salió de esa situación y se escuchaba como el disco que había sacado fue un éxito impresionante. Y cuando le hacen la entrevista, ella decía que en medio de la enfermedad sacó de ella la mejor melodía. Y Dios quiere que sea cual sea la circunstancia en la que vivas, por muy difícil que sea, por muchos gigantes que veas, saca la mejor melodía para el Señor. Alábale, dale gracias a Dios. Aquí vemos a Pablo y Silas. Pablo y Silas que estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban extendiendo el Evangelio. Y dice que al final acabaron metidos en lo más profundo, en un calabozo, lo más profundo. Dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quizás estés viviendo circunstancias que han conseguido meterte en un calabozo oscuro de tristeza, en un calabozo que crees que no vale la pena, en un calabozo que no tienes fuerza para levantar. Alaba al Señor. Quizás tienes cepos en los pies que no te permiten caminar. Alaba al Señor, adora al Señor, porque en ese sacrificio, en esa actitud de Pablo y de Silas, nos enseña el pasaje que las cadenas se rompieron. La tercera es, cree en el actuar de Dios en medio de un clima que no te favorece. Hay un hombre que tiene una tilde bíblica en Israel, se llama Moshe Kemkinsky. Dice, él hace y tiene un artículo, lo podéis ver en Protestante Digital, y dice que explica que la leche y la miel se mencionan 20 veces en la Escritura. Y cuando habla de leche y miel, habla de una tierra abundancia, pero él dice, pero también es literal. Dice que cuando el pueblo de Israel regresa, allí 2000 años de exilio encontró una tierra estéril. Kempinski dice que ese es el plan de Dios. Y fíjate lo que dice. Dios dice, haré algo maravilloso. Crearé una tierra que aunque el clima no le favorece, será una tierra llena de dátiles y miel, y también de leche, para que sepas que nada aparece acá, nada en esta tierra viene acá, si no es por mí. En medio de una tierra estéril, de Israel, de su tierra, Dios ha hecho un vergel. Y tú eres tierra del Señor. Tú eres tierra del Señor. Pero tenemos que entender que apartados de Él, nada podemos hacer. Que no es a través de nuestro esfuerzo, que no es a través de nuestros méritos, que no es a través de todo lo que tú quieras luchar por solucionar tus problemas, porque no es en tu forma, es en la forma del Señor. Por más que luches y cuanto más luches por solucionar el problema en base a tu carne, a tu razonamiento, a lo que tú creas, peor va a ser. Deja que sea el Señor. Deja que sea el Señor.
Confía. Acuérdate del tercer punto, confía que en el actuar de Dios en medio de un clima que no te favorece, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Él hará. Él ha prometido que hará. ¿Cómo lo hará? No lo sé, pero ha prometido que lo hará. Luego depende de mi actitud. Deleítate, confía, estate, no te quejes, espera y confía porque Dios ha dicho que Él hará. Y sus propósitos son propósitos de bien y no de mal, para alcanzar aquello que nosotros queremos. Pero no que queramos en cuanto, sino aquello que es lo mejor para nosotros. Y el cuarto punto, ven en pos de mí. Este pasaje, en este pasaje Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que Él iba a ser perseguido, que Él iba a ser entregado, y sabéis la respuesta de Pedro, ¿no? Que todo esto no te acontezca. No, Señor, no vayas. Y es cuando Jesús reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Quizás tengamos voces que no vienen de parte del Señor, que te dicen que lo que estás pasando no viene de parte de Dios. Aquí Jesús da una enseñanza que también declara Caleb. Dice que Caleb tenía un espíritu diferente, una actitud diferente, y Dios dijo que Caleb fue en pos del Señor. Aquí Jesús dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Negarnos a nosotros mismos, negarnos al yo cuando nos entregamos a Cristo y determinamos obedecer tu voluntad. Yo no sé cómo estamos enfrentando, ni sé cómo estás enfrentando tú tus situaciones, ni sé cómo lo estás luchando. Pero la actitud que podrá hacer que la situación sea de bendición para tu vida es aquella que Dios te diga que hagas. En muchas ocasiones estamos esperando que la respuesta de Dios sea agradable a mi carne. Pero es muy difícil cuando viene una situación donde cuando buscamos al Señor, el Señor nos dice, ¿quieres? Devuelve bien por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La justicia, el enojo del hombre, la ira del hombre, no actúa la justicia de Dios. Disponte en ir en pos del Señor. Caleb, al final, dijo, mira, yo no sé. Yo lo que veo lo mismo que tú. Pero lo que está claro es que ahí dentro Dios tiene lo mejor para nosotros. Yo voy a ir en pos del Señor. Yo voy a hacer lo que Dios me diga. El mensaje de Caleb no fue un mensaje prepotente. Fue un mensaje diferente. La frustración del pueblo restante fue que no aceptaron que en esa tierra hubiese gigantes. Igual tú no aceptas que en esa tierra haya gigantes. Pero si vas en pos de Dios, Dios te dirá cómo se vencerán esos gigantes. Porque no los vencerás tú, los vencerá el Señor en ti. Y dependerá en la medida que tú estés dispuesto a negarte a ti mismo. Y a no hacer lo que te salga de la carne, lo que te venga del corazón, sino hacer aquello que Dios te dice que hagas. Huyamos del enfoque de más que vencedores, que es bíblico. Pero es que es goloso el poder decir, soy más que vencedor.
Enfoquémonos de ahí y recordemos que también Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción. ¿Qué es? Que la aflicción no es de bendición. Acuérdate, lo que estás pasando, no creas que es algo que te debe de sorprender. Es algo que dependiendo en qué te enfoques, que dependiendo en qué actitud sea la tuya, esos gigantes, Dios los vencerá. Y aprenderás a vivir en medio de la tierra donde Dios te llevó, donde fluye leche y miel, en medio de gigantes. Y disfrutarás viendo cómo el Señor los vence y los derriba. Porque toda la gloria, todo el poder, toda la autoridad es de Él, no es nuestro. Y no te enfoques y llegues a pensar que Dios se olvidó de ti. No llegues a pensar que fuera del Señor es mejor. No te enfoques ahí, porque si no, mirarás atrás. Entra, ve en pos de Dios, ve en pos del Señor. Pierde tu vida. Recuerda, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Él sabía que cuando perdiera su vida, en el perder su vida, ganaría la vida de Dios. Y terminamos con esto, que en esta mañana alces tus ojos a los montes, porque solamente del Señor te va a venir el socorro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En uno de los viajes a Israel pasábamos por debajo del monte Carmelo, y el guía me explicó esto. A veces relacionamos el salmo como que alzar los ojos a los montes es alzar los ojos al Señor. Y él me explicó de que no era así, sino que antiguamente en los montes ponían dioses y la gente miraba los montes para recibir ayuda. No levantes tus ojos a otra cosa que no sea al Señor. Sea cual sea la situación en la que estés viviendo, levanta tus ojos al Señor. Fija tus ojos en el Señor. Puestos los ojos en Jesús. Busca al Señor, alaba al Señor, no te quejes y espera que Dios te dirá cómo pelear. Y no razones, hazlo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y actúa en la manera que Dios te ha dicho, porque vencerás. Elevemos nuestros ojos a lo alto, puestos los ojos en Jesús. Yo quisiera invitaros que nos pudiéramos en pie. Y que en esta mañana podamos pensar en cuál es la actitud que nos mueve. ¿Cuál es esa actitud? ¿Estamos ahí queriendo pelear nosotros? ¿Estamos esperando que las circunstancias cambien simplemente por el tiempo? Alaba al Señor ahí donde estás. Pero alábale desde la profundidad de que en lo que declares, en lo que estés declarando, sea esa actitud, ese espíritu que había en Caleb de decir: Señor, donde estoy, donde tú permites que esté, es el mejor lugar que tú tienes preparado para mí. Alábale, adórale y pídele al Señor que te haga entender estos 4 puntos, para que no te quejes, para que vayas en pos del Señor, para que confíes en el Señor y para que alabes al Señor.